En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales y de nuestro programa Revelando. Iniciamos una nueva versión de este programa en el día de hoy, 22 de junio del año 2023. Carlos Flores quien les habla y acompañado en esta oportunidad por mi estimado amigo y colega radial, empresario don Fernando Palma Trujillo, a quien le doy las buenas tardes y la bienvenida a este programa. Fernando. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, señores auditores del programa Revelando de Radio Portales. Un agrado acompañarte nuevamente, Carlos, para lo que estimen que sea de interés de nuestros auditores de comentar o referirnos en algún momento. En primer lugar, antes de iniciar nuestra sesión, como es tradicional en el programa, saludamos a nuestros técnicos, don Claudio Alvarado, Luis Salinas y don Mario Salazar, quienes son los que hacen posible que este programa llegue a vuestros sectores, a vuestros hogares, a vuestros vehículos y para que nos escuchen en esta tarde de jueves. Y también indicar que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG, que nos permite acompañarnos a ustedes permanentemente en este horario. Indicar también que todas las opiniones que se vierten en este programa son de exclusividad de las personas que la emiten y no comprometen para nada ni a Radio Portales ni a la Asociación de Oficiales de la Armada. Y como es costumbre en estos días jueves, partimos con deportes, fútbol. Y en este caso yo diría que lo más cercano que hay es el empate que obtuvo la selección chilena ante su par boliviano el día martes pasado en Santa Cruz de la Sierra. Un empate sin goles. Y que, bueno, culmina un ciclo de preparación para las clasificatorias mundialistas que parten próximamente y que incluyó 3 partidos, un triunfo sobre Cuba por 3-0, un triunfo sobre República Dominicana, y ahora el empate a 0 con Bolivia. La verdad es que, bueno, en este periplo de 3 partidos de preparación, yo diría que el rival de mayor envergadura, por decirlo de alguna manera, es Bolivia. A pesar de que la selección de Bolivia está rankeada o está ubicada en la parte baja, ¿no es cierto?, de lo que es las selecciones sudamericanas. No deja de ser interesante un enfrentamiento y todo, sobre todo como visita. Pero tengo la sensación, lo que vi, me pareció que no fue un buen partido la selección porque podría haber obtenido mejor resultado, haber tenido un poco mayor de agresividad y también un poco más de certeza o de eficacia en su juego. ¿Qué te pareció a ti, Fernando, este último partido de la selección?
Este último partido, en realidad, no es un buen partido, una buena aproximación desde mi punto de vista. El otro día conversábamos que era bueno que el entrenador probara jugadores, que les diera minutos para darles confianza también, pero salvo los mismos de siempre, me parece que hay cinco o seis jugadores que tienen que trabajar bastante para eh, estar en un en buen nivel a nivel de selección para jugarnos las clasificatorias que se vienen pronto. La tarea es clasificar al próximo mundial. Y recuerdo, Carlos, que hace un par de años atrás, nosotros un partido amistoso con Bolivia o con Cuba, lo habríamos destrozado a nuestros dirigentes por hacer partidos amistosos con países o selecciones de países que no eran del nivel de la nuestra. Y hoy día estamos viendo que son buenos sparring, de que sí, que Bolivia podría ser un rival directo para la clasificación. Entonces, yo creo que tanto dirigencialmente estamos bastante eh, con poca fe en los jugadores que tenemos hoy día, y estos jugadores que se suponen que son es una selección, es decir, lo mejor que tenemos disponible, por lo menos para a ojos del entrenador, de mi gusto, de mi punto de vista más amateur, como simpatizante del fútbol, no le veo que esta selección sea un buen equipo representativo de nuestro país. Yo creo que hay por lo menos un delantero, dos mediocampistas y un defensa que todavía están al debe. Así que mi comentario o mi opinión es que todavía le falta a nuestra selección de ser un buen equipo que pueda representarnos adecuadamente para clasificar para el próximo Mundial. Efectivamente, pero yo creo que hay que estar atento. La verdad es que yo creo que no todas las personas, o yo diría que la gran mayoría de las personas no quedó contenta con el desempeño de Chile frente a Bolivia, pero es parte, diría yo, de la preparación. Yo me atrevería a decir que lo más relevante de todo esto es que los primeros rivales de la clasificatoria van a ser Uruguay y Colombia. Uruguay, que tiene un entrenador que nosotros conocemos, que es Marcelo Bielsa, y que en los partidos que ha mostrado en estos días, ya mostró el estilo de Bielsa, un equipo muy agresivo y muy rápido y de transiciones rápidas en la jugada, eh, y Colombia, y Colombia que en un partido amistoso derrotó a Alemania. Ay, sí. Entonces, la situación se ve cuesta arriba, difícil, pero soy optimista. Yo creo que los jugadores pueden hacer un esfuerzo. Yo creo que hay algunos jugadores de calidad y otros que seguramente todavía no han podido mostrar sus virtudes, y yo tengo confianza en eso. De todas maneras, no hay que esperar así como resultados espectaculares, porque los dos primeros rivales que vienen, ¿no es cierto?, en el principio de la clasificatoria, son equipos muy potentes dentro de nuestro subcontinente y que obviamente están postulando a clasificarse muy bien posicionados. Así que bueno, esperamos que esto terminó el ciclo y ya la próxima vez, el próximo partido de la selección ya va a ser ya a nivel competitivo, oficial y por los puntos. Y ahí, bueno, seguramente seguiremos comentando. Y el otro deporte que también normalmente convocamos nosotros aquí o comentamos tiene que ver con el tenis, ¿no? Y voy a partir primero con un resultado, digamos, del tenista Tomás Barro, que venció por 7-6 y 6-3 al francés Giovanni Benpecchi, ¿ya? Y avanzó a los cuartos de final en el Challenger de Poznan en Polonia. Es bueno que los jugadores vayan avanzando en estos torneos, son torneos bastante competitivos, no están en el nivel más alto, ¿ah? Pero les sirve para el jugador para avanzar, ¿ah? Recordemos que
tal como dije, está en el lugar 148 y tiene que tener muchos triunfos para poder llegar al menos alrededor del puesto número 7. Pero sí tenemos muy buena noticia con el resultado de Nicolás Yarri, que venció a Stefano Tsitsipas, o Tsitsipas, griego, y lo venció por 7-6, 7-5. Y bueno, eh, está, ¿no es cierto?, esperando un rival que es Zverev, que es el alemán, ¿sí? El alemán Zverev, que Alexander Zverev, que es el lugar número 22. Recordemos que Tsitsipas es el número 5, así que Jarry ya venció a un rankeado número 5 y ahora le toca con el número 22. Recordemos que Nicolás Jarry ya está en el lugar 28, así que es una muy buena campaña. Ojalá tenga suerte porque la verdad es que este es un torneo que no es fácil, es un torneo que se realiza en la ciudad de Halle, en Alemania, ya bien cercano a lo que era la Alemania Oriental, eh, y que tiene la particularidad que es sobre césped. ¿Ah? Así que esto anticipa lo que puede ser, ¿no es cierto?, la competencia o la participación de Jarry en Wimbledon. ¿Qué te parece, Fernando? Excelente noticia. Con este campeonato, efectivamente, como tú mencionabas, Jarry se está preparando para entrar en forma directa, incluso pudiendo ser cabeza de serie en Wimbledon, que son palabras mayores. Eh, Este ATP 500, para aquellos auditores que no son tan conocedores del tenis, significa 500, que entrega 500 puntos para el ranking de los tenistas y además 500.000 euros de premio a repartir entre todos los jugadores. Así que económicamente es muy bueno para Jarry llegar a esta instancia y además los puntos, que son lo que le dan el número relativo entre todos los participantes de esta Asociación de Tenistas Profesionales. Barrios está jugando en este momento y está ganando 4-3 en el segundo set. Ganó el primero 6-3. Está en Polonia, cerca de Alemania, ahí en Poznan, y está en los cuartos de final. Así que esperamos en un Challenger 100. Eh, Así que esperamos que le vaya mejor. Y Tabilo ayer ganó también. Así que en un Challenger en Cali, en Colombia. Así que los tres tenistas que están participando en esta semana, los tres han estado de ganadores y esperamos que sigan mejorando y puedan llegar a una final o semifinal al menos que les dé económicamente premios para que puedan seguir participando, invirtiendo y puntos para mejorar el ranking, sobre todo Barrios y Tabilo, que salgan de los Challenger y pasen a los torneos ATP. Bueno, efectivamente, así que ojalá continuemos con noticias positivas en el deporte, sobre todo el fútbol y el tenis. Y también, Fernando, muy contento porque tuvimos una noche lluviosa, así que el agua siempre es bienvenida, ¿ah? Y es importante porque la verdad es que la sequía es un flagelo muy importante y que afecta a mucha gente. Así que muy contento que en este mes de junio ha llegado una lluvia que nos puede ser importante, así que esperamos que tener más eventos similares. Y entrando en nuestro programa de comentarios y análisis, también en esta oportunidad queremos conversar respecto a un comunicado que hizo el directorio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, el día lunes recién pasado, ya, y cuyo es un comunicado de 2 carillas y que tiene un título que dice acerca de un nunca más, que lo daremos a conocer por la importancia que tiene para la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro y que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestra Armada Nacional.
mi estimado amigo Fernando va a dar lectura a este comunicado oficial de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Muchas gracias, Carlos. El comunicado se titula Acerca de un nunca más. La Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, es una asociación que acredita una existencia de 61 años de edad, en la cual un porcentaje mayor al 90% de sus asociados les correspondió vivir los sucesos acaecidos en los años, a mediados de los años 60 hasta el pronunciamiento militar de 1973, por lo que los testimonios de estas personas responden a sus experiencias personales, tanto en su vida naval como en su vida privada. Con extrañeza, dice el comunicado, hemos visto la sobrereacción de algunos medios de comunicación y de personas en relación a la declaración del comandante en jefe de la Armada con motivo de la visita a la isla Dawson hace algunos días, ocasión en que manifestó su opinión en el sentido de su esperanza que, comillas, nunca más estos hechos ocurran aquí ni en cualquier parte del mundo, cierre de comillas. Haciendo uso de las libertades que nuestra constitución política nos otorga, cada cual ha dado su propia interpretación. En esa línea de expresión libre, nuestra asociación está de acuerdo que no es deseable que ni en Chile ni en ningún lugar del mundo la violencia política vuelva a presentarse en la forma en que se presentó y obligue a toda una nación a someterse a la dictadura marxista, como efectivamente se intentó hacer en el periodo comprendido entre 1970 y 1973. No es posible olvidar ahora, en torno a los 50 años del fin del gobierno de la Unidad Popular, que ese gobierno fue declarado fuera de la ley por la Contraloría General de la República, por la Corte Suprema y por la Cámara de Diputados, sin dejar en el tintero importantes líderes políticos y gremios y que la propia ciudadanía que clamó la intervención de las Fuerzas Armadas, de los responsables del desquicio y la permanente violación de la paz social a la que todos aspiramos. Nada se ha escuchado salvo reivindicación política y económica de quienes hoy profitan de todos los beneficios que les generó el gobierno militar y sus consecuencias explotando para sus intereses personales el encarcelamiento de viejos soldados recluidos, muchos de ellos en base a ficciones jurídicas y en contra de las normas propias del Estado de Derecho. Ese también es un nunca más, que debiera ser internalizado por aquellos cuyo principal afán es desconocer lo que sucedía en Chile antes del 11 de septiembre de 1973, cuando pretendían instalar la dictadura marxista ya mencionada. Nuestra asociación reconoce que el comandante en jefe de la Armada, como ha sido tradicional en quienes han ostentado tan importante cargo, dirige la institución en la forma que expresa en una reciente entrevista de prensa, de manera profesional y con un norte muy definido, relevando además que respecto al Ejecutivo, comillas, ambos han mantenido su margen de acción en los marcos de la Constitución, cierre comillas. Tenemos además la confianza que más allá de las reacciones que generan las declaraciones de personeros con altas responsabilidades dentro del país, de las cuales se podrá o no estar de acuerdo, si fueron hechas con un afán de reconciliación o no por el citado comandante en jefe, continuará conduciendo a la Armada de Chile en consistencia con su tradición de más de 200 años de historia, con todos sus valores y tradición que ello conlleva, y sabrá proyectarla al futuro como la patria lo requiere. Fin del comunicado. Bueno, este es un comunicado, ¿no es cierto?, del directorio de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que emitido el 19 de junio del presente año, y que, bueno,
fue el resultado, ¿no es cierto?, eh, digamos, de la repercusión que tuvo la visita del comandante en jefe de la Armada a la isla Osorno, con personajes políticos, en un acto evidentemente que se consideró como de reconciliación. Y la verdad es que este comunicado es muy importante porque hemos visto que el comandante en jefe de la Armada, ¿no es cierto?, está circunscrito, ¿no es cierto?, a su comportamiento, a la constitución política del Estado, que le impide emitir cierto tipo de declaraciones o incluso de cierto tipo de aclaraciones, etcétera. Eh, pero sin embargo, nuestra asociación, que es la Asociación Cristiana de la Armada, pero expresa que encuentra, ¿no es cierto?, que el comandante en jefe está completo con su función de dirigir a la institución como ha sido tradición, con un norte definido, con una visión de futuro. ¿Sí? Pero que básicamente esto implica que es necesario en nuestro país un reconocimiento importante de los factores reales que produjeron un quiebre en la democracia. Y aparentemente ha habido una falta de información, eh, yo diría que con mucho sesgo, de que cuando se habla de el año 1963 o del gobierno militar, solo se menciona del 11 de septiembre hacia adelante. Y nadie analiza, opina, comenta, recuerda lo que fue la verdad histórica, que fue el gobierno de la Unidad Popular, que llevó al país a una situación caótica en todos los ámbitos: moral, política, cultural, económica, violencia. Yo creo que es muy importante este comunicado, porque tal como lo dice en el mismo texto, la mayoría de las personas que son las asociadas de esta organización son personas que estuvieron la experiencia, vivieron la experiencia del gobierno de la Unidad Popular y el posterior gobierno de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tienen una vivencia directa, una opinión formada en base a los hechos. ¿Qué te parece, Felipe? Eh, Carlos, y como tú muy bien relatas, toda la gente, incluso los jóvenes, eh, y me he tocado conversar en algún asado con amigos de mis hijos, eh, la, desde el mismo colegio y muchos jóvenes alimentados por otros no tanto, con ideología claramente de izquierda, plantean del 11 de septiembre hacia adelante. Nadie ve cómo se llegó al 11 de septiembre. Para los historiadores, me imagino que podrán haber varios hitos o hechos, o una sucesión de hechos que pueden llegar al quiebre político del año 73, que conduce a, tal como dice la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, en su comunicado, dice: la Cámara de Diputados, la Contraloría, declararon, y la Corte Suprema declararon que el gobierno de Allende se había salido de la Constitución. Y para mí, esos son hechos recientes, pero para mí, en mi opinión personal, yo daría como puntapié inicial a este quiebre político el acuerdo de Chillán de noviembre de 1967, hecho por el Partido Socialista, que es público, en donde el Partido Socialista reconoce que es una organización marxista-leninista. O sea, cuando dicen los marxistas, no, ustedes le ponen que le están... No, el Partido Socialista reconoce que es una organización marxista-leninista y que quiere instaurar un Estado revolucionario y que la violencia
revolucionaria es inevitable y legítima. ¿Qué violencia? La violencia de las armas. Dice que las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. Consecuentemente, las alianzas que el partido establezca solo se justifican en la medida en que contribuyen a la realización de los objetivos estratégicos ya precisados. Entonces, el Partido Socialista, el año 67, dijo que iba por la vía armada revolucionaria y por eso la internación de armas. Eso es, Carlos. Bueno, la verdad es que el tiempo ha llegado para hacer una pausa musical muy refrescante, que espero la disfruten, y continuaremos conversando en unos momentos más, en el segundo bloque de este tema y otros interesantes también de la actualidad. Eh, Así que hasta un rato más. Señores auditores, continuamos con nuestro programa Revelando de hoy, día jueves 22 de junio del año 2023. Contentos por la lluvia que llegó durante la madrugada y parte de la mañana. Y bueno, recordarle que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, y que todas las opiniones que se vierten en el programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no comprometen para nada a Radio Portales, como tampoco a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Hoy, Carlos Flores, quien les habla, está acompañándolos con mi estimado amigo Fernando Palma Trujillo, con quien tuvimos, ¿no es cierto?, en el primer bloque, eh, leyendo el comunicado de prensa que hizo el directorio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, la carta acerca de un nunca más. Y vamos a terminar de comentar este tema porque es importante recalcar algunas cosas, Fernando. En primer lugar, cuando uno piensa en un nunca más, está pensando en que nada, o sea, que debiera evitarse llegar a las condiciones necesarias para que ocurra un hecho similar. O sea, evitar que haya un quiebre democrático, impedir que haya un gobierno que pretenda establecer un Estado totalitario, que no cumpla la Constitución, que no cumpla las leyes, que sea un mal administrador, porque obviamente eso conduce a crisis políticas, como fue lo que ocurrió, ¿no es cierto?, entre el año 1971 y 1973, y que dio, ¿no es cierto?, dio Paulo para que se produjera un pronunciamiento militar por el caos que había, por el incumplimiento a las leyes y a la constitución del gobierno de turno y, y la declaración de todos los poderes del Estado y varios organismos también del Estado que hicieron presente esta crisis y la ilegitimidad de la forma que estaba gobernando el presidente de la época, don Salvador Allende. Uno podrá tener diferentes opiniones, pero la historia es una y las situaciones hay que analizarlas con seriedad y en forma íntegra para poder obtener una conclusión o tener un juicio que realmente tenga un valor. Y eso es lo que intentamos hacer en este programa, ¿ya? Comentando, leyendo y comentando el comunicado, porque es la interpretación que hace una asociación de personas que fueron testigos personales de lo ocurrido en esa área. Y es importante en estos momentos porque todo lo que se está haciendo en la actualidad es
la llegada del cumplimiento de los 50 años del pronunciamiento militar. Pero la verdad es que los 50 años de la debacle están un poco antes, yo diría que están un par de años antes. ¿Ah? Pero eso no se habla, y eso es importante rescatarlo porque la historia verdadera es importante que los chilenos la conozcan. ¿Qué me puede decir, Fernando? Concuerdo plenamente con lo que acaba de decir Carlos. Podría agregar que el quiebre institucional que se produce el 11 de septiembre es eso, un quiebre. No es que las Fuerzas Armadas, con los generales y almirantes que estaban en ese instante a cargo de las respectivas instituciones, la noche anterior dijeron que, ¿qué hacemos mañana? No, mañana nos tomamos el país, mañana derrocamos al presidente y nosotros asumimos el poder. Esto es un proceso, tal como tú decías, ¿cierto? La Cámara de Diputados, en su gran mayoría, es la que dice que el presidente de la República y su gobierno se han salido de la Constitución. La Contraloría dice que los dictámenes de la Contraloría, el gobierno no les hace caso y siguen provocando robos, desfalcos y mala administración. La Corte Suprema dice que el gobierno no cumple los fallos judiciales. Entonces, tú vas viendo que no es el quiebre institucional se produce porque los políticos, finalmente, que son los que tienen que actuar dentro de la Constitución, las leyes y la democracia, son los que tienen que actuar para poner freno a lo que estaba sucediendo en ese instante. Como los políticos no fueron capaces, recurrieron a las Fuerzas Armadas. Y esa es la verdad. Entonces, a la gente de izquierda o que le han lavado el cerebro, tiende a pensar, y vuelve a repetir, de que solamente se pronuncian del 11 de septiembre para adelante y que fue una dictadura militar y todas las cosas que nosotros hemos escuchado. Pero esa dictadura militar entregó el gobierno en forma democrática, se sometió a un plebiscito, así de dictadura era, así de dictadura. Se sometió a un plebiscito, perdió y entregó el poder a quien fue elegido en democracia. Eso es la verdad. Oye, y la constatación de lo que tú dices, Fernando, respecto al espíritu que tenían, ¿no es cierto?, los mandos de las Fuerzas Armadas y que estaban en el control del gobierno, el espíritu democrático que tenía era que entregaron el poder, ¿ya?, con artículos transitorios de la Constitución del año 1980. O sea, esos artículos fueron escritos el año 80. El año 80 ya los militares dijeron, nosotros terminamos el año 88, que era el plebiscito. Y ese plebiscito obviamente decía, bueno, si la ciudadanía quiere que continuemos, voten que sí. Si quieren que no continuemos, voten que. Y si votan que no, esperaremos un año y habrán elecciones presidenciales libres y democráticas y con todos los partidos. Por lo tanto, no es que el año 90 las Fuerzas Armadas hayan dicho, oye, estamos tan agobiados que tenemos que entregar al pueblo. No, lo entregaron exactamente de acuerdo a los artículos transitorios escritos el año 1980, en la fecha y en la forma que se dijo. Y de hecho, si ustedes son testigos, las personas, incluso a los más jóvenes pueden ser testigos, de que la entrega del gobierno militar a un gobierno democrático se hizo en el Congreso Nacional, con una ceremonia similar a las que hacen ahora en el intercambio de mando. Pero no solamente eso, porque uno quiere pensar, Fernando, ya miremos hacia el futuro, pero para mirar hacia el futuro es importante que no venga un comandante en jefe y diga, nunca más quiero que ocurran estas cosas. Tiene que venir de la izquierda, que provocó este desastre, y tiene que venir un nunca más de todo el espectro político, que no fueron capaces de darle una salida política a la situación de crisis. Esa es realmente la verdad. Las personas que quieran saber, ¿cierto?, porque no es una opinión, está en la historia, está escrito, hay múltiples, está lleno de documentos que avalan lo que estoy diciendo. Y por último, ¿no es cierto?, comentar, Fernando, que los comandantes en jefe
desde el regreso, ¿no es cierto?, a la democracia, que han ocupado su puesto, siempre se han sometido a la constitución política del Estado. Han sido rigurosos en el cumplimiento de sus deberes. eh, y, y- y de hecho lo han cumplido sin excepción, a pesar, ¿no es cierto?, de haber sido, ¿no es cierto?, presionados para ciertas cosas. Aquellos que vieron la última vuelta presidencial vieron la forma en que don Gabriel Boric presionó a las Fuerzas Armadas para ciertas actitudes, que no corresponden para nada, porque las Fuerzas Armadas están sometidas a la Constitución y al Estado, no al gobierno. Obviamente, el Estado democrático se representa mediante un jefe de Estado. Recordemos que en Chile, siendo un régimen presidencialista, el jefe de Estado y el jefe de gobierno son la misma persona. Por eso de repente se tiende a confundir de que con los comandantes en jefe están subordinados al presidente de la República, y eso es cierto, pero están subordinados en cuanto el presidente de la República tiene el poder constitucional para ello. Fernando. Mira, por el tiempo quisiera hacer un último recuerdo de ese periodo. El gobierno de Salvador Allende, para intentar inhibir que las Fuerzas Armadas se pronunciaran, como finalmente ocurrió, llamó a los comandantes en jefe primero y a otros generales y almirantes a integrar su gabinete. Es decir, durante el año 73 hubo varios generales y almirantes que fueron ministros de Estado. De hecho, uno fue ministro del Interior, o sea, el equivalente que hoy día es la ministra Toá, fue ministro, un oficial general de ejército, que es nombrado, designado por el presidente socialista Allende. Es decir, también alejado de la Constitución, el presidente designa a miembros de la Fuerza Armada en distintos ministerios, cosa que en cualquier democracia no es algo usual ni rutinario, para decirlo de alguna manera. Entonces, y como tú decías, el gobierno militar hizo un itinerario, y ese itinerario culminó el año 89 con la elección de Elwin y el 90 con la asunción del mismo como presidente de la República en una ceremonia republicana de entrega del gobierno. Es decir, no es que las fuerzas del no, como quisieron decirlo, presionaron para que las Fuerzas Armadas entregaran el poder, ¿no? El itinerario ya estaba hecho. Y como tú bien recordaste, hubo un plebiscito, sí o no, ganó el no, por lo tanto hubo elección el año siguiente, y en marzo de 1990, quien ganó la elección, que fue don Patricio Elwin, se fue investido, recibió el mando del gobierno, la primera magistratura de parte del general Pinochet. Y eso es así, y eso les cuesta reconocer a la gente de izquierda principalmente. Y el nunca más, obviamente, nunca más que los políticos no sean capaces de enfrentar sus crisis y solucionarla en forma de, por lo que dicen las leyes, la Constitución y la democracia. Bueno, yo creo que es importante que nuestros auditores, la ciudadanía, se entere y busque documentación, la documentación que es muy numerosa, que existe y que no ha podido ser ocultada por lo demás, ¿ya? De lo que fue la verdad histórica. Efectivamente, y todo el mundo tiene razón, que hubo un quiebre democrático, hubo un quiebre, pero ese quiebre no fue provocado por las Fuerzas Armadas. Ese quiebre fue provocado por la inoperancia de los políticos, por una parte, y la mala intención de la izquierda de establecer un gobierno totalitario, revolucionario en Chile. Y lo que ocurrió después, todas las personas tienen su opinión, eh, cómo fue el gobierno de las Fuerzas Armadas para el desarrollo de Chile, todos los errores que se cometieron, pero cuando alguien si quiere pensar en un nunca más y quiere pensar hacia el futuro, tiene que buscar una reconciliación. Y esa reconciliación parte en que todos los intervinientes, ¿cierto?, digan, me equivoqué, no quiero más, no debemos repetirlo, no debe suceder. Y si eso ocurre, efectivamente, nunca más va a suceder en Chile. Y vamos a tener un país que vaya pensando en el desarrollo, en la democracia, en la libertad. Se está eh,
se está redactando una nueva constitución. Espero, ¿no es cierto?, sea una constitución que dé libertad a las personas, al desarrollo, que promueva el emprendimiento, que promueva el crecimiento, que no se coarte ninguna libertad a las personas, y un concepto muy importante, que el Estado esté al servicio de las personas y no al revés. Nosotros vamos a comentar otro tema ahora, también de importancia y de mucha actualidad, pero yo en realidad con este tema que es tan importante comentarlo, eh, omití indicar nuestra pausa musical, nuestra importante pausa musical, que es una canción de don Raúl Alejandro Escajadillo Peña, más conocido como Alex Sintek. La canción del año 2001, Por Volverte a Ver. Una canción muy hermosa en música y hermosa en letra, ¿ah? Que obviamente en el amor siempre es importante saber perdonarse para que las cosas duren, y la letra, ¿no es cierto?, está relacionada con ello, ¿ah? Nos faltaron dos palabras, no cuesta nada decir lo cierto. Eso es parte de la letra, así que espero que la hayan disfrutado, lo mismo que espero que la haya disfrutado mi estimado amigo Fernando Carlos. Y lo que vamos a conversar ahora, el tema está muy actual. ¿Qué pasó, no es cierto?, con la Fundación Democracia Viva, con la diputada Pérez de Antofagasta y el Seremi de Antofagasta, más el pololo de la diputada, presidente de la fundación, que recibió de fondos fiscales, de fondos de todos los chilenos, 426 millones de pesos. Y además, ¿no es cierto?, salió a la luz también que se entregaron 500 millones de pesos para la Fundación Pro Cultura. Es importante pensar que la probidad es un elemento indispensable en una democracia. La gente las personas que acceden al poder en cualquiera de los niveles debe ser siempre honesto, con probidad, debe actuar con transparencia, ¿ah? Y hay cosas que en realidad el escándalo que ha suscitado, ¿no es cierto?, con la salida de la luz pública de esta entrega de recursos, y que por lo demás, por lo que yo he visto en las redes sociales, en las instituciones, puede haber muchas otras fundaciones en situaciones similares, y que significa que es un peligro para la democracia, porque se está financiando cosas ideológicas, ¿ah?, cosas partidistas, ¿ya? Cosas que son financiadas, ¿no es cierto?, porque se ha castigado últimamente y se ha criticado mucho lo que es el financiamiento irregular de la política. Bueno, la pregunta es: ¿qué es lo que es esto? No sé qué opinas tú, Fernando. Mira, Carlos, esto es la punta del iceberg, estos 426 millones entregados a la Fundación Democracia Viva. Yo me hago la pregunta primero, ¿qué hace el Ministerio de la Vivienda financiando una fundación que se llama Democracia Viva, que tienen, entre otras cosas, tuvo una activa participación por la campaña del apruebo? Es decir, uno de los fundamentos de esa fundación era la que iban a hacer, a recorrer la ciudad en los distintos campamentos, poblaciones, para expresar la conveniencia de votar apruebo en la desafortunada propuesta de constitución que nos hicieron el año pasado. Entonces, y lo segundo, que también ha salido a la luz, hay otros recursos que también se entregaron para cultura. Entonces, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no debiera estar entregando recursos a fundaciones cuya actividad no tiene relación directa con la obtención o la asesoría para que las personas puedan postular a una autoconstrucción, o para postular a las viviendas sociales que hace el Ministerio. Yo creo que ahí debiera centrarse la actividad y la plata, que dice relación también con una de las principales críticas
de la oposición respecto de una nueva reforma de impuestos, que dice que los recursos actuales alcanzan si son bien invertidos y no se invierten en cosas como esta, por ejemplo. Si le sumamos los 500 millones a estos 400, tendríamos casi 1.000 millones que no debieran ser entregados por el Ministerio de Vivienda a fundaciones que no dicen relación con eso. ¿Y cuál es la relación? Dice, la diputada por Antofagasta, eh, el presidente de la fundación es su pareja, y, y Carlos Contreras era el Ceremi del MIMBU, del Ministerio de Vivienda en Antofagasta, que hasta antes de asumir el Ceremi era el jefe de gabinete de la diputada. Es decir, si no, esta relación diputada, jefe de gabinete y pareja, no hay una relación ahí que éticamente al menos deberá ser reprochable para hacer esto, entrega de recursos. Me parece que no estamos entendiendo lo que es la probidad, por lo menos. Bueno, la verdad, Fernando, es que a mí me llama mucho la atención de personeros políticos, y principalmente de la izquierda, que cuando aparecen estos escándalos, de repente digan que su colaborador directo, o que su pareja, o que su marido, que su mujer, ¿ah? Y diga, no tenía idea que había este convenio o que no tenía idea que había recibido estos dineros. Me parece algo bastante curioso, ¿ah? Porque no estamos hablando de 100.000 pesos, estamos hablando de millones de pesos. Son recursos importantes. Imagínense lo que significan esos recursos para el apoyo a la vivienda de las personas que no tienen casa. Eso es muy reprochable. Nos queda en realidad un minuto y tanto, pero esto está relacionado, o sea, es increíble cómo este gobierno, en forma muy seguida, están apareciendo cosas irregulares. Lo de la Municipalidad de Santiago con la clínica Sierra Bella, eh, otras cosas que han aparecido en municipalidades, ¿ya? La entrega de múltiples dineros a fundaciones que hacen los ministerios, ¿ya? Y fundaciones que tienen que ver a veces con situaciones que no contribuyen al objetivo de cada ministerio, ¿ya? Si tal como decías tú, Fernando, el Ministerio de la Vivienda tiene que estar preocupado de dar vivienda, tiene que de buscar los mecanismos para multiplicar la plata, para hacerla la más eficiente para tener el máximo vivienda. La cantidad de necesidades de vivienda que existe en Chile es increíble. La cantidad de campamentos que hay es tremenda. Y el esfuerzo tiene que ser ahí. Yo miraba en las redes sociales también a alguien que proponía un proyecto en que se le asignaban eh, millones de pesos, ¿ah? A un organismo y resulta del Estado, y resulta que el 90% de los recursos asignados está destinado a financiar sueldos. Entonces, ¿cómo va a funcionar un proyecto así? O sea, si yo quiero ayudar a alguien y me gano 1.000 millones, tengo que gastar 100 y los otros 900 en el proyecto y no al proyecto. Entonces, aquí hay cosas muy raras y efectivamente, como nos queda poco tiempo, lo importante, Fernando, es con qué cara el gobierno actual está pidiendo más impuestos. Cuando el país está decreciendo, el país tiene inflación alta, está creciendo el desempleo y quiere sacarle más plata al bolsillo de los chilenos, me parece algo inconsistente. Te doy los momentos para despedirte, Fernando, porque ya se nos acaba el tiempo y para terminar nuestro programa. Ya, antes de despedirme quisiera, tal como tú dijiste al principio, bienvenida a la lluvia. En la región tenemos en promedio alrededor de 30 milímetros caídos. Hay lugares donde cae más y otros menos, pero en promedio aproximadamente 30 minutos, lo que es bueno. Y espero que, producto de la lluvia, las respectivas municipalidades hayan tomado las medidas del caso para evitar de que nuestras personas tengan dificultades por el agua lluvia, que para algunos es tan buena y para otros puede ser muy negativo. Así que espero que estén a buen resguardo, no tengan repercusiones, y agradecido, Carlos, por tu invitación a este programa nuevamente, y esperamos que haber sido claro en nuestras posiciones, en nuestros comentarios, y tratar de que la historia
se sigue escribiendo y esperamos que sea bien comprendida por nuestros auditores. Muchas gracias, Fernando. Seguramente vas a venir muchas veces más a nuestro programa. Te agradezco tu participación y también me despido de nuestros auditores de Revelando, los fieles seguidores de Revelando, hombres y mujeres, y a los auditores permanentes, también muy fieles de Radio Portales. Este segmento continuará el próximo jueves a la misma hora, pero recordar que el programa Revelando va de lunes a viernes en este horario con distintos panelistas, de 18 a 19 horas todos los días de lunes a viernes. Así que muy buenas tardes, señores auditores, que tengan un excelente resto de semana y espero que ojalá continúe cayendo agua porque le hace bien a nuestra región y a nuestro país. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.